El Pacto por México fue una formulación de la oligarquía entonces gobernante, estamos hablando de 2012, ante una crisis que le daba muy poco margen para la gobernabilidad, porque Enrique Peña Nieto hizo una campaña desastrosa y llegó a la presidencia con muy escaso margen. El régimen oligárquico había apostado a un triunfo sin fraude y con mayoría absoluta. Y no tuvieron la mayoría absoluta y tuvieron que hacer fraude, es decir, tuvieron que comprar millones de votos. Esto fue evidente, fue inocultable, entonces se tenía que reformular políticamente el control del régimen y para eso el PRIAN se tuvo que quitar la máscara. Tuvo que exhibirse como una alianza histórica, que lo era ya desde 1988, cuando Carlos Salinas y Diego Fernández de Ceballos la concretaron, pero ya en 2012 era inocultable, tuvieron que asumirlo y pues jalaron al Partido de la Revolución Democrática. Eso es el Pacto por México, es una forma de construir una hegemonía en donde la hegemonía estaba rota y de posibilitar la gobernabilidad bajo un programa en su fase más avanzada del neoliberalismo, que era ya la cúspide de la depredación nacional. Pero resulta que a la hora de llegar, digamos, ya al Congreso, estos tres partidos se ponen de acuerdo en las llamadas reformas estructurales. Entonces, el Pacto por México es precisamente ese momento en que los tres partidos, sin importar las diferencias que habían tenido antes, se juntan para hacer estas reformas. Capaz de transformar y elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Este día estaré enviando al Senado de la República una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución. Con las primeras refinerías instaladas durante el Porfiriato, México vivió su primer auge petrolero en la década de los años 20 del siglo pasado. Pero en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó esa industria, que estaba en manos de 17 empresas extranjeras, y creó Pemex. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos hizo lo mismo con la industria eléctrica. En los años 70, las ganancias de Pemex se dispararon. Desde entonces, la empresa ha sido víctima de corrupción de distintos actores. Además, se usó para financiar buena parte del erario mediante cargas fiscales estratosféricas. Pemex se vio orillada a endeudarse y a posponer su mantenimiento y actualización. Además, durante la administración de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, se fue desmantelando el sector energético para justificar la privatización. Pero no está en discusión solo esa capacidad o no de gestión de Pemex. Lo que está en discusión es si puede tener los recursos suficientes para ir a extraer esa riqueza que está en aguas profundas, que requiere miles de millones de dólares de inversión. Para que México haga la extracción, para eso que es lo que Pemex haga la lo que está en discusión. Me parece a mí que una reforma solo a nivel de legislación secundaria no te da para eso. Que se está planteando porque Pemex no tiene el dinero suficiente para invertir eso. ¿Por qué? Pues en buena medida porque parte de ese dinero, el gobierno, parte del dinero de Pemex se lo lleva para hacer educación, salud, todo eso. Que sea un porcentaje. Dinero, es decir, lo que están planteando es que el sector privado participe en forma distinta. De Enrique Peña Nieto, si el mismo presidente Peña Nieto quiere mantenerse en canto por México, a falta de resultados financieros, tiene que ofrecer una gran señal, que es una gran reforma. Sí, yo también. Y la gran reforma importante para el mundo, para los mercados,
es la energética, incluso más que la hacendaria, siendo para mí la hacendaria fundamental. ¿Sabías que con la reforma energética se van a crear no 1, ni 100, ni 100,000, sino casi 500,000 empleos en los próximos 5 años? Y es que con la reforma energética se abrirán nuevas empresas y con ello 2,5 millones de empleos para el 2025. Infórmate. Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. Ven. Acércate. Acércate más. Para que veas 2 de los efectos más grandes que se van a lograr con la reforma energética. 1, que baje tu recibo de luz. Y 2, que baje el de gas. Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. Investigué que con la reforma energética se va a poder hacer más electricidad con gas natural. Y eso va a ayudar mucho al medio ambiente. Esto es lo que está aprovechando Estados Unidos en su territorio. Y esto es lo que aprovechamos nosotros. Cambiémoslo. Sí se puede. Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. La reforma energética había venido siendo acariciada por todo el ciclo de gobiernos neoliberales desde Salinas. Claro que en 1988 Salinas no se atrevió a darle una dentellada a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad porque esas empresas tenían una gran legitimidad en la sociedad. Eran empresas queridas por la sociedad, era evidente el beneficio que aportaban al país, al desarrollo, a los niveles de vida, etc. Fue necesaria entonces una campaña de 24 años de calumnia de Estado para destruir la credibilidad de la Comisión Federal de Electricidad de Petróleos Mexicanos. Y desde Carlos Salinas, luego Ernesto Zedillo, después Fox, después Calderón y el entrante entonces Peña Nieto, se dedicaron a propalar la especie de que Petróleos Mexicanos y la CFE eran empresas gravosas para el Estado, que consumían muchos recursos, que eran elefantes blancos, que eran ineficientes, que eran corruptas, que significaban una carga para el erario. Pues era una mentira tan flagrante que se necesitaron 24 años para implantarla en importantes sectores de la sociedad, especialmente de clase media. Y era flagrante pues porque era evidente que Pemex aportaba, en aquel entonces, todavía en 2012, pues 40 centavos de cada peso del presupuesto público. ¿Cómo iba a ser gravosa? ¿Cómo iba a ser una carga para las finanzas? ¿Cómo iba a ser un elefante blanco? Algo que le estaba dando al país un tercio, grosso modo, del presupuesto de egresos, ¿no? ¿Te acuerdas lo que pagábamos de luz? Pues mira, ahora pagamos menos. Y todas tus llamadas de larga distancia ahora las cobran como locales. Además ya nos volvimos formales y nos dieron el seguro. Y todo esto, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Pues por las reformas. Así es que ya chole con tus quejas. Primera vez en 5 años. Ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. No a la privatización y sí a la reforma energética. Con ella vamos a tener más energía y a menor costo para impulsar el progreso de todos los mexicanos. Reforma energética. Toda nuestra energía para mover a México. Además de todas estas, digamos, de esta propaganda neoliberal de que el Estado es ineficaz, de que solo los privados son honestos y limpios. ¿Cómo convencer de eso? Pues con dinero. Peña Nieto no sabía hacer las cosas más que con dinero. Con dinero compró la presidencia, con dinero se hizo candidato, con dinero se inventó un empaque comercial, con dinero de por medio se casó, con dinero de por medio todo. Y pues con dinero de por medio vendieron la reforma energética en una campaña brutal, intensa, obscena, que prometía todo lo contrario de lo que iba a pasar. Un actor colateral pero importante y hasta imprescindible de la reforma energética
del Peñato pues fueron los medios, ¿no? Que se tragaron y reprodujeron ad nauseam la mentira de que esta reforma pretendía el bienestar de los mexicanos, combustibles baratos, tarifas eléctricas reducidas, desarrollo, empleos, bla, 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 bla. Todo esto era mentira. Pero, mira, hay una condición de los medios. Hablo de los medios convencionales, prensa, radio, televisión, que es definitoria, es una condición que los marca a fuego, que es de qué lado están. Y resulta que todos estos medios tienen una visión empresarial del mundo. Y son la enorme mayoría de los medios. La paraestatal mexicana asciende a $104.500 millones. El rescate de una empresa secuestrada por mexicanos corruptos para el beneficio de mexicanos corruptos. Con la misma convicción con la que aprobamos esta reforma, con esa misma convicción hoy debemos todos decir: nada en secreto, nada turbio, nada opaco. De otra manera, la reforma solo habría servido para ahondar las brechas de desigualdad y para que unos cuantos amasen fortuna sin beneficio para la nación. Hemos perdido 800,000 barriles diarios. Estamos importando también por caída de la producción gas. El 33% del gas que se consume en México ya es importado. Ya se nos acabó la era del petróleo fácil, del petróleo convencional. Gran parte de los yacimientos del futuro van a estar en aguas profundas o en campos que se llaman de lutitas en el norte del país, o campos difíciles como Chicontepec. Carlos, esta es una gran reforma para México. ¿Por qué es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500,000 empleos de aquí a final de sexenio hacia 2018 y más de 2.5 millones de empleos hacia el 2025. Es decir, esta es una reforma que los mexicanos van a sentir en sus hogares, va a tener un impacto en la economía familiar. Y entonces el discurso oficial fue machacado por los medios con dinero mediante y hasta sin dinero mediante, porque ideológicamente coincidían. Coincidían porque los grandes consorcios, dueños de los periódicos y de los canales de tele, luego tienen intereses en plataformas petroleras o en centrales de ciclo combinado. Entonces, por supuesto que era su interés lo que estaba en juego y que lo iban a defender, y hoy en día se siguen resistiendo a la recuperación del sector energético nacional con los argumentos de la reforma energética. Y hablando del enorme gasto que se hizo en ese momento, encontré unos datos. Mira, el portal, sin embargo, hizo solicitudes de información y encontró que entre 2013 y 2014 el gobierno de Peña pagó poco más de 2,000 millones de pesos para promover la reforma energética en 21 campañas de radio, televisión y prensa. Gastaron lo mismo que se gastó en 2018 en programas sociales como la prevención de la violencia contra las mujeres o el de los derechos indígenas. ¿Qué? ¿Y la gente qué pensaba? Pues mira, para eso tengo unas encuestas. Por ejemplo, la encuestadora Buendía y Laredo halló que 62% de los ciudadanos estaban de acuerdo en que era necesario modernizar a Pemex y a la CFE, pero estaban en desacuerdo que se privatizaran. O sea que la opinión de la gente les valió. Y bueno, la reforma se consumó con engaños y miles de millones de pesos en publicidad para convencer a la población. Y aún así hubo un montón de protestas. Así están despojando a la nación. Los promotores de la reforma energética no solo gastaron recursos en medios de comunicación. Para que los diputados votaran esa reforma, pues se requirió darle dinero a muchos de ellos.
a cambio de su voto. Hoy lo sabemos, pues gracias a que el señor Emilio Lozoya está colaborando con la investigación judicial. Hubo un soborno para que votaran a favor y después parece ser una serie de promesas para el dinero de las campañas para las gubernaturas de Tamaulipas y de Querétaro, que también son de Acción Nacional, que los empresarios eran tan corruptos como los políticos y que en realidad había una alianza entre ellos para saquear al Estado. ¿Cuál es la idea? La idea es fortalecer, o más bien curar, rehabilitar, reconstruir Pemex y CFE de un periodo muy, muy desastroso, en el que fueron abandonadas a su suerte, saqueadas fiscalmente de una manera insólita, es decir, a Pemex le llegaron a quitar el 70% de sus ingresos brutos en concepto de impuestos, sin que el Estado reinvirtiera en su empresa. La oligarquía reaccionaria, aún derrotada, tiene que seguir mintiendo. Ahora se travistieron de ambientalistas y dicen que Pemex pues es la catástrofe de la humanidad, que Comisión Federal de Electricidad prefiere el carbón a las energías limpias, toda una serie de mentiras que, pues como toda mentira difundida al infinito, acaba conquistando ciertas mentes, ¿no? Pero es una mentira total, es decir, el primer empeño de Comisión Federal de Electricidad es recuperar el potencial energético de las hidroeléctricas, que es energía limpia y renovable. No es eólica, no es solar, pero es energía limpia y renovable, la hidráulica. El empeño de Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, es actualizar sus refinerías de modo que sean eficientes, de modo que produzcan combustibles con menos azufre, que sean más limpias en su operación, etc. Desde luego el empeño es recuperar la industria porque este planteamiento de que hay que abandonar el petróleo y hacerlo todo con energías limpias es un planteamiento que tiene sentido a largo plazo, pero que no se va a hacer ni en 24 horas ni en un sexenio. Se inventan fake news todos los días de que no funciona, ¿no? Hemos visto que se inunda Dos Bocas, ¿no? La construcción de Dos Bocas, que así como el aeropuerto, ¿no? Que la torre está chueca, entonces le tomas la foto de que está chueca. Que la Secretaría de Energía, Rocío Nale, es socia de una de las compañías que está en la construcción de Dos Bocas, falso. Pero bueno, eso va quedando ahí, porque efectivamente las fake news tienen que ver con el efecto que causan, al menos, digamos, en las primeras horas. Después son desmentidas, pero quedan ahí. Ya quien no revisó la réplica, quien no revisó el desmentido, pues se queda con la idea de que se inundó Dos Bocas, que está mal hecho. Significativamente, a la vuelta de los años, todos los grandes defensores de la reforma energética se volvieron ambientalistas y se desmayan cuando huelen a petróleo. Y nos dicen que qué barbaridad, que cómo es posible, que estamos contaminando, que somos los culpables del calentamiento global, que qué vergüenza. Cuando apenas 6 años atrás, ellos estaban pregonando el negocio del petróleo como el gran negocio nacional, pero privado.